Cristina Álvarez Rodríguez es arquitecta y ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su vocación política continúa un legado familiar que inició su tía abuela, nada menos que Eva Duarte de Perón. Álvarez Rodríguez es presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita. Fue ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por el Frente para la Victoria y presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Actualmente preside el Consejo Provincial de las Mujeres y encabeza la agrupación Peronismo 2020. Las palabras de Cristina Álvarez Rodríguez pueden evocar no solo la figura política de quien cambió la historia argentina, sino también los relatos de los que la conocieron como la hermanita menor y en lo más íntimo, antes de que fuera Evita. Hoy, a 62 años del fallecimiento de Eva Perón, recibimos a Cristina Álvarez Rodríguez. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias por venir, porque además somos conscientes de que tu agenda es un poco complicada, ¿no? Sí, bueno, mucho trabajo como ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a Daniel Scioli, pero por sobre todas las cosas, mucha pasión puesta en ese trabajo, así que es una agenda complicada, pero que disfruto. No es tu única responsabilidad, también presidís el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. Sí, hace ya más de 10 años creamos el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que es el primer instituto dedicado a la investigación de las mujeres políticas en la Argentina, a su historia y también a la historia de Evita, ¿no? Y tiene un museo que es muy querido y muy visitado por extranjeros y argentinos y que hace al patrimonio nacional. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Hoy es 26 de julio y es un aniversario más de la partida a la inmortalidad, sin duda, ¿no? De Eva Perón, Evita, Eva Duarte de Perón. Y muchos ya lo saben, pero lo quiero aclarar, que vos sos sobrina nieta de Eva Es así, bueno, mi abuela... ¿Qué carga, no? Porque debe pesar la mochila o es un... La verdad que es un honor y por otro lado fue algo que en mi casa siempre se vivió con mucha naturalidad. Es decir, yo conocí a mi bisabuela, a la madre de Evita, Juana, que falleció cuando yo tenía 5 años y tanto mi abuela Blanca como mi tía Herminda, que son las 2 hermanas que yo conocí y que estaban vivas cuando yo nací, hablaban con mucha naturalidad y mucho amor de esa hermana menor y a la vez la mayor de la familia por siempre. Y era como un hecho natural tenerla con nosotros. Después, cuando fui creciendo, fui descubriendo la inmensidad de Evita y la trascendencia política y social de su figura, y ahí sí que empezó otro derrotero en mi vida, donde empecé a asumir cierta responsabilidad y a intentar siempre que cualquiera de mis actos no entorpeciera en nada su dimensión histórica, ¿no? Pero la verdad que no es carga, es un inmenso amor y una inmensa alegría tenerla en mi familia. Lo de carga parece exagerado, pero sin embargo me parece que el apellido Duarte tuvo, tal vez no en tu vida, pero sí en la vida de tu padre y de tu familia tuvo un peso, porque en la Argentina todo lo relacionado con el peronismo pagó un precio, ¿no? Sin duda. Indudablemente no fue fácil ser familia de Eva Perón en muchos tiempos en la Argentina. Hoy tiene un reconocimiento y un afecto por parte de la mayoría del pueblo argentino muy importante. Muchísima gente cuando se entera que uno es pariente de Evita te tocan la mano y te dicen toco la sangre, ¿no? La sangre, como dicen, la sangre real, el santo grial. Pero bueno, hubo tiempos en que fue muy duro. Mi familia estuvo exiliada 3 años en Chile, entre el 55 y el 58. También en el 76, con el derrocamiento del tercer gobierno democrático de Perón, nuevamente tuvimos un exilio interno dentro de la propia Argentina, nos fuimos a vivir a Monte. Y la verdad que sí, fue muy duro y también
en pleno proceso militar, yo era chica y cuando uno iba a comer a la casa de algún compañerito, si había por ahí alguna mamá o papá que no compartían las ideas del peronismo, se aprovechaban, ¿no?, de esa condición del chico que estaba comiendo en su casa para recordarle, por ejemplo, que se habían quedado con los ferrocarriles o que en la época de Perón o que Evita se había quedado con el oro de los nazis o esas cosas que por ahí uno... ¿Eso lo comentaban en tu presencia? Sí, por supuesto. A los 7 años uno por ahí no tenía tanta cosa para responder, pero los 7 años de los 70, viste que no sé, tenían otra dimensión también en la construcción política, uno estaba bastante preparado. Y en mi casa, que mi casa había sido una unidad básica, tanto para el retorno de Perón como los años del 73 al 76 lo fue. Y entonces yo llegaba rápidamente y preguntaba, bueno, ¿cómo responder? Y me daban todas las indicaciones, la nacionalización de los ferrocarriles, o sea, uno tenía 8 o 9 años y sabía defenderse de ciertas cosas con argumentos. Tu papá justo, hay una foto que está Evita con él, ¿no? Que está Juana, Evita y él, la tengo muy presente, es él el que está en la foto, ese tipo de pantalones cortos. Sí, de pantalones cortos. La verdad que ya era grande para tener pantalones cortos, pero mi abuela se los dejó hasta bien entrada la edad, era el mayor. Había que ganárselos en esa época. Mi papá es el mayor de los 4 hermanos, mi abuela Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez es la única que tuvo hijos de todos los hermanos de Eva. Y las otras hermanas son Herminda, Elvira. Viene Elvira, Elisa, que es la mayor. Elisa, mayor, que estaba casada con el mayor Arrieta. Luego viene Blanca, casada con Justo Álvarez Rodríguez, que era un abogado de Junín. Después viene Juan, el único varón, Herminda y Evita, que era la menor. ¿Elisa es la que tenía una librería en La Boca? ¿Puede ser? No. Eso lo contaba por lo menos, hay un libro... No, Elisa era una militante del Partido Peronista Femenino de la 4ª sección electoral de toda la zona de Junín, Los Toldos, Bragado. Ella quedó muy activista, sí. Era la única de las hermanas que por fuera de Eva hacía política. Ah, mira vos. Sí. Y Arrieta, de hecho, fue en Junín, fue interventor de Junín también en la época de Perón. Álvarez Rodríguez y Arrieta conocen a las hermanas de Eva, a tu abuela y a tu otra tía abuela, en la pensión que tenía Juana, ¿es cierto eso? En realidad, más que una pensión, era un lugar para comer al mediodía, exactamente. Daban de comer al mediodía, no era una pensión que estuvieran hospedados. Tanto Justo Álvarez Rodríguez como José Álvarez Rodríguez, que en Junín son 2 figuras muy reconocidas aún hoy. José era el rector del Colegio Nacional y con su hermano menor Justo habían puesto el bufet de abogados en Junín. Ellos eran de Chivilcoy, pero Junín era un poco la ciudad faro de la época y a la que todos querían llegar con el sueño de las mejoras laborales, ¿no? Estas características de tus tíos abuelos, que se casan con las hermanas de Eva, desmiente esta idea, esta leyenda negra, que a veces también se ha construido de este lado, porque también pareciera conveniente imaginar una Eva que sale desde el fango más profundo y se eleva, pero habla de relaciones sociales distintas a las de una marginalidad extrema, ¿no? Sí, era una familia, mira Jorge, era una familia que tuvo distintas etapas. Lo que nunca le perdonaron a Evita fue el tema de que sus padres no estuvieran casados. La realidad es que fue un pecado original que ella no cometió, pero aparte. La realidad es que ellos vivieron juntos a lo largo de 12 años, donde cada 2 años tuvieron un hijo. También la realidad es que cuando Evita nació, su padre ya había fallecido. La mujer de su padre ya había fallecido. Claro, él era la viudo. primera mujer, exacto, era viudo. Sí. Y luego también era una familia que tuvo momentos de bonanza económica y después momentos hasta los 5 años de Evita y después vino la crisis económica general y empezó todo el proceso, digamos, de penurias económicas que Juana supo sacar a flote con la máquina de coser y trabajando mucho y vendiendo
sus puños y sus cuellos en las casas de Buenos Aires, donde tomaban el tren y venían a vender, a veces acompañada por mi abuela Blanca y por Elisa, porque había mucha diferencia de edad entre los mayores y los menores, había casi 8 años y 10 años con la mayor, ¿no? Así que... Evita era la menor de todas. La menor de todas, sí. Fue la más malcriada, amada y cuidada. Por eso cuando se animó a venirse a Buenos Aires, fue para todos ellos un cimbronazo tremendo, porque era dejar partir a un sueño a la más protegida de todos, ¿no? El padre de Evita vendría a ser tu tatarabuelo, digamos, ¿no? Mi bisabuelo. Bisabuelo. Claro. Está tu abuela es... Blanca. Claro, tu bisabuelo, claro, Sí, el marido de Juana. Claro. Claro, que muere en un accidente de auto en Chivilcoy. Claro, él murió yendo de Los Toldos hacia Chivilcoy, entrando a Chivilcoy murió. Claro, sí. A ver a su familia, a su primer familia, no la familia, que en los pueblos se llamaba la familia grande, la familia chica. Bueno. Claro, porque las imágenes de las dos películas más conocidas en torno a la vida de Eva, Evita quien quiera oír que oiga, y la Eva de Feynman, según Feynman, relata esa visita al velorio de tu bisabuelo por parte de la familia de Juana, sin aclarar que no, digamos, si bien hay otra familia, lo que no hay es otra esposa. Exacto, bueno, en realidad nosotros siempre entendimos, y también por eso fue parte de la voluntad de construir este centro de investigación y documentación y un museo que permitiera mostrar a Evita narrada por los argentinos y documentada por historiadores e investigadores, es que en el arte nosotros no vamos a buscar la historia, vamos a buscar el arte, ¿no? Y de alguna manera las películas a veces no pueden narrarlo todo, y de alguna manera también siento que la historia de Evita es por sí lo suficientemente conmovedora e impactante por su capacidad política como para que le sumemos la Cenicienta y le sumemos otros cuentos e historias populares para que sea más dramática aún, ¿no? Yo creo que ya es lo suficientemente dramático su derrotero, su esfuerzo, su entrega de la propia vida, como para sumar más. Si no contáramos, si dijéramos que el hombre era viudo, es un condimento menos que tiene la historia, y me parece que, bueno, que cuando se busca construir, claro, me parece que se busca construir, y porque también muchos años, y también a lo largo de historias narradas desde afuera, se instaló esa versión. Y esa versión se instaló también por, digamos, por historias que contaban también cierto sector de la sociedad argentina, ¿no? Entonces Evita siempre era la hija natural, era la que tenía cierta condición prostibularia, era la bastarda, ¿no? ¿Alguna vez me contaste de que vos viviste en la calle Posadas o tu familia vivió en la calle Posadas? Que sí. En la calle Posadas no se conocieron en otras circunstancias, pero vivieron en el departamento de la calle Posadas Eva y Juan, ¿no? Claro, Perón, bueno, ahí es otro de los hechos donde uno empieza a conocer a Perón, ¿no? Perón, el que se animaba a lo que el resto de sus pares no, el transgresor, y ella también, ¿no? Ellos se fueron a vivir sin estar casados, que en esa época estaba muy mal visto, al departamento de la calle Posadas, entre Ayacucho y Callao, y la mamá de Evita vivía departamento contiguo. Ah, ¿sí? Claro, estaba el A y el B y vivían unos en el A y otros en el B, pero bueno, ellos vivían juntos. Pero eso al principio, en realidad... Eso al principio se van a vivir ellos, y después Evita apenas puede, se la trae a Juana con ella. Yo lo que sé es que Evita alquila, porque eran departamentos de alquiler, no existía Exacto. la ley de propiedad horizontal. Incluso el departamento, yo lo cuento en mi novela, ahora me olvidé de ese fragmento, pero hasta tiene un nombre el edificio en aquella época. No, el nombre Como no... lo tenían los hoteles, tenía un nombre. Sí, sí, casi porque todos eran los un solo edificios de dueño. Buenos Aires tenían. Era sí. un solo dueño. Pero lo que yo sabía era que Evita logra alquilar el departamento al lado y que terminan juntándose. Ahora me entero Claro, que vivía de que Juana uno de ahí. ellos lo termina usando la suegra, digamos. Sí, así fue.
Y yo viví, bueno, cuando tenía 3 años, viví 2 años ahí, sí. 2 años Porque ahí. el departamento de Juana finalmente terminaron comprándolo y mi papá cuando era chico también vivieron ahí unos años, sí. Qué fantástico. Ahora, hay dos paradojas ahí, ¿no? Bueno, primero, esta puja social, esta pelea social que identificaba a Perón con los trabajadores, los humildes, a Evita con los humildes y con el derecho de las mujeres, y siempre como antagonista pleno un sector de la sociedad que Evita llamaba la oligarquía, y que se identificaba como ubicada y habitando el barrio norte. Y si analizamos, Perón y Evita vivían allí. Sí, vivieron ocasionalmente, creo que fue una opción de comodidad laboral y de oportunidad, no fue una estrategia o una elección. Ellos en realidad, cuando Evita compró con su sueldo de artista su primera casa y todo, la compró en Belgrano en realidad. En la calle Teodoro García. Exactamente. La construye allí. La construye ahí. Y que no está más esa casa. no está más la casa. Yo la busqué y no está más. Teodoro García... Era una casa lindísima. Si no me equivoco, al 2800. Sí, era entre Luis María Campos y Cabildo, por esa zona era. Y era una casa que ella construye con su trabajo de artista, de esos 10 años antes de conocer a Perón, que a veces están un poco invisibilizados también, pero que hacen mucho a la personalidad de la Evita que después conocemos, sobre todo en materia sindical, ¿no? Porque ella organiza a los actores de radio, a los artistas de radio, y bueno, y logra hacer el gremio y ella ser secretaria de este gremio y darle voz a lo que era la voz de ese tiempo, donde no había televisión y donde todo era el radioteatro, por donde las grandes multitudes podían vivir los romances y las historias apasionadas de la época, ¿no? Hay muchas versiones del modo en que se conocen Perón y Evita. Está que la presentó Homero Mansi, después de que fue mercante, después, si no me equivoco, bueno, hay incluso una versión que dice que ya se conocían de antes, que llevaban un año de romance. ¿Cuál es la versión familiar? Bueno, la versión familiar es que no se conocieron el día del Luna Park, sino que se conocían de antes y que se habían encontrado en una reunión de la que había participado el mayor Arrieta, que es quien en realidad llevaba a Eva, y que era una reunión donde había militares, artistas y otras mujeres, y que ahí se conocieron. Esa es la versión que contaban en casa. ¿Para qué fecha? ¿Mucho antes? No mucho antes de lo del Luna Park, y sí que cuando llegó al Luna Park Evita ya le esperaba el asiento al lado porque ya la estaban esperando, que no fue que hubo una improvisación y que de golpe ella peleó por sentarse al lado de él, sino que en realidad él la estaba esperando, ¿no? Y que por eso después de ahí ya se fueron juntos y sí que ese día fue como un poco el día definitivo.